de que tanto los ingresos como los bienes tienen el mismo destino. Que antes decía, no, los bienes, tal, tiene que ser los ingresos a la conservación y ampliación del patrimonio. No, no, ya todo tiene un mismo destino. Porque si estudiáis bien el texto refundido, dice, o a otros usos de su destino, que son las viviendas de protección oficial y usos de interés público. Entonces, lo que quiero decir es que, bajo mi punto de vista, el 51% del patrimonio municipal del suelo se tiene que destinar a viviendas de protección oficial y hasta el 49% se podría dedicar a otros usos de interés social. Es decir, que por ejemplo, si el Ayuntamiento de Málaga tiene que pagar algún dinero o tiene que poner alguna parte de dinero con respecto a la obra del metro o a la gestión del metro, podría ir de parte del patrimonio municipal como un uso de interés social. Y yo es que creo que todas estas cosas hay que abordarlas, pero con total claridad. Es decir, es que hay una obra, por ejemplo, en Málaga, ha habido unas obras más sociales que afecten a los ciudadanos, mejores que las playas de la Malagueta, por ejemplo, de todo el Pedregalejo, todas las playas. No, yo no creo que haya un espacio en el mundo que tenga un uso ciudadano más extraordinario que tiene nuestras playas y tanto tiempo. Y el metro exactamente igual. El transporte hay que ayudarlo. Entonces, ese caso concreto significa que si el ayuntamiento o quien sea se excede y no de verdad no va a un interés público, los tribunales lo pueden controlar. Mientras que si el acto es discrecional, los tribunales no pueden controlarlo. Solo si ha habido desviación de poder, nada más. Pero no pueden. Si tú, por ejemplo, en una oposición para seleccionar a alguien puedes decir, voy a seleccionarlo porque voy a buscar una persona joven y voy a poner una posición común. Se puede optar discrecionalmente por una cosa u otra, porque es un concepto discrecional, pero el concepto jurídico indeterminado tú no puedes optar, o es o no es. Ahora, si la quiere hacer en totalán, pues entonces tendría que ser en el suelo no urbanizable, porque, en fin, que es un poco la potenciación de la administración es una cosa muy importante también, y que también influye en todo lo que decimos. Nosotros en Málaga hemos llegado ya a suprimir todas las licencias de actividad. Entonces, bueno, y además la aplicación de la directiva de servicios puede favorecer todos estos temas de colaboración público-privada, ¿no? Y la administración electrónica. Nosotros ahora mismo estamos ya como para implantar los videoactas. Es posible de que haya una sesión que sea en parte física, presencial y telemática. También está presente el concejal, pero de manera telemática. Lo que pasa es que tienes que tener los medios técnicos que garanticen que de verdad existe eso, ¿no? Bien. Eso es difícil. El vuelo para mí tiene un grandísimo interés también, porque, por ejemplo, si vais a Oslo, veréis, por ejemplo, cómo esa ciudad tiene una serie de edificios que a través de unos vuelos ha conseguido tener unos espacios en superficie preciosos. Hay una ordenación bastante buena. Si os vais a ciudades medievales, en muchos casos, como por ejemplo en Oxford o en Cambridge, encontráis unos vuelos preciosos. Que se utilice la fórmula de colaboración público-privada para la figura de agente urbanizador. La figura del agente urbanizador, no nos vamos ahora a hablar de ella ni nos vamos a extender, pero en toda España tiene una regulación muy distinta. Hay comunidades autónomas como Valencia y Castilla-La Mancha donde es el único que existe. Y en otros sitios donde no existe, pero los sistemas clásicos se pueden transformar todos en agente urbanizador como es la nuestra, Andalucía. Pero lo que sí está claro es la sentencia de Valencia, donde la Comunidad Europea, la Unión Europea, el Tribunal de Justicia le ha dado carta de naturaleza a esta figura del agente urbanizador a partir de la sentencia de 26 de mayo del 2010, y donde hay que respetar la legislación de contrato, pero viene a decir que no es un contrato de obra. Por tanto, yo entiendo que cuando sean algunas urbanizaciones muy complejas y tal, puede ser una figura muy adecuada. La colaboración público-privada en España, el contrato de concesión de obra pública y el contrato de colaboración del sector público-privado.
que viene un poco a sustituir al contrato de gestión de servicio público como modelo a utilizar, aunque el contrato de gestión de servicio público se modifica un poco y permite también que se haga obra. También cabe la posibilidad de explotación de obra y en ese caso lo que se hace es asimilarlo al contrato de concesión de obra pública porque hay que seguir los principios de publicidad, los principios que están inmanentes en el tratado, ¿no?, de la Unión Europea. Y entonces yo, desde luego, si soy el secretario del ayuntamiento de donde sea y se va a sacar un contrato, por ejemplo, de gestión de servicio público de residuos sólidos urbanos que interpreta estos contratos que no tienen una directiva específica, pues exige que se apliquen los principios, sobre todo de publicidad y sobre todo lo que es importante para la Unión Europea. Desde luego que con eso te quedas mucho más tranquilo. Ya es un criterio de... Tú tampoco te puedes poner en plan de secretario y decir, no, esto hay que cumplirlo, porque dice, a ver, como peguen un bombazo, me tengo que salir corriendo de Sevilla, vamos. O sea que... Entonces yo le pregunto a los que traen la propuesta, me lo llevaban y claro, digo, el periódico lo tiene que pagar la empresa adjudicataria, por supuesto. El resultado fue que vino una oferta mejor que la que había por 25 millones de pesetas menos, todo por 10 días. ¿De quién era esa oferta? De la misma empresa que había hecho la anterior. Ahí se asustó y dijo, puedo perder esto. ¿Qué digo? Es que la competencia nunca estorba, nunca, nunca. Ya veremos, por ejemplo, el de la gestión de un hospital por el modelo de colaboración público-privada, y lo importante es que en este contrato, diríamos, el contrato de colaboración público-privada específico, ese supone que hay un reparto de riesgos. No es solo a riesgo y ventura del contratista. Y ya depende, por ejemplo, en el caso de gestión de servicios públicos, no solo es por lo económico, sino que tiene que establecer otros criterios también, por ejemplo. El interés público es un concepto jurídico indeterminado. Y dice, ¿y eso cómo se come? Que quiere decir que no es discrecional. Vamos a ver. No es discrecional, es un concepto jurídico indeterminado. Así que la realidad es que tiene que haber ese interés público. Lo que pasa es que no se puede fijar con carácter general y hay que ver el caso concreto. Muchísimos temas. O voy a buscar a alguien con experiencia y entonces voy a poner un concurso exigiendo una serie. Las dos cosas son legales. Por ejemplo, esa famosa ciudad del cine, de bandera, toda esta historia, en Málaga no la tienes por qué poner en el suelo no urbanizable cuando tenemos polígonos industriales y tal donde cabe perfectamente. Lo que varía. Entonces, lo que de verdad es que tiene que ser una cosa de interés público. Sencillamente. Siempre hemos mantenido el informe medioambiental como imprescindible, por supuesto, y lo es. Pero ahora incluso también el informe medioambiental con la legislación autonómica últimamente se está ya utilizando la comunicación previa. Introdujo una reforma que todos los asuntos que venían de comisión informativa, que se reproducía todo el mismo debate que había habido en la comisión, entonces puse una modificación del reglamento orgánico, me la admitieron, por supuesto, y que fue que solo podía ir a pleno los que fueran aprobados en comisión informativa. Entonces ya los trámites de comisión informativa es rapidísimo y eso ha cortado algo. Más o menos esto, el videoacta consiste, lo voy a simplificar así para nosotros que no somos expertos en esto, consiste en que hacemos un acta muy simple, con los acuerdos y ya está, el sentido de los acuerdos. Y luego todo lo que han dicho ellos, un videoacta, ahí está. Tenemos que seguir avanzando. Nosotros ya estamos notificando los plenos de manera electrónica y por ejemplo, hemos estudiado la posibilidad del voto telemático y hemos llegado a soluciones muy interesantes. Lo que pasa es que eso es una cosa así rápida. ¿Cuál es el problema que tenemos en el ámbito local para el voto telemático? Pues que tiene que haber un quórum y se tiene que mantener. Entonces tú tienes que tener constancia de que la gente está, aunque sea telemática. Hemos ya pensado cómo abaratarlo y tal, pero en fin, es un tema difícil porque tú tienes que siempre garantizar que se ha mantenido el quórum. Eso es lo que lo complica. Todo este marco
ayuda a que nos rompamos un poco la cabeza y vayamos a esta sinergia necesaria entre la colaboración pública y privada para servicios y para infraestructura. Aquí podemos citar los contratos de colaboración público-privada, el artículo 11, pero también otras formas como hemos señalado. Y también aquí cabe, por ejemplo, desafectar el subsuelo para aparcamiento y el vuelo. Y en Málaga mismo, donde está el Museo Thyssen, por ejemplo, hay un vuelo muy bonito. Es cuestión de que nos pasan desapercibidos, pero es así. En la ciudad, diríamos, medieval, estaba esto. Y otra cosa que también quería hacer hincapié es la posibilidad para la colaboración público-privada. El modelo más utilizado era la concesión, pero ya no es el único. El modelo, como ha dicho Manolo, es el modelo de iniciativa financiera privada. En España, la colaboración público-privada fundamentalmente ha originado, en este caso, la regulación para el contrato de concesión de obra pública. El contrato de gestión de servicio público tampoco tiene una directiva concreta que lo regule. Entonces dice, no se tiene que publicar en la Unión Europea, en el boletín de la Unión Europea. Yo discrepo de eso. ¿Por qué? Porque existe una comunicación interpretativa para los contratos que no están regulados por una directiva o que están regulados parcialmente. Viene a decir, hombre, pero hay que respetarlo. Supera, por ejemplo, el valor de un contrato de obra, por ejemplo, que sería de regulación armonizada, que no lo sería porque como no está en una directiva. En cambio, el contrato de colaboración público-privada, sea la cifra que sea, siempre es de regulación armonizada. Una cosa que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues yo obligaría a publicarse en el boletín de la Unión Europea. Obligaría, porque esa directiva, publicarlo depende de la cantidad, pero que tenga una publicidad adecuada que puedan venir las distintas empresas. Yo siempre lo pongo de ejemplo porque, claro, los ejemplos que yo pongo son que tú lo vives y te das cuenta, dices, ¿por qué esa tendencia? No, es que se lo vamos a dar, es que no sé cuánto. Pero bueno, ¿cómo ves? Haz publicidad, verás como seguro nunca te perjudica por la publicidad, nunca. Yo recuerdo, lo he comentado en muchos sitios, cuando estaba en Sevilla, que se iba a reunir los presidentes de la Unión Europea y no sé cuánto, no, es que tenemos que comprar los inhibidores y tal, por el terrorismo que estaba entonces fuerte en ese momento, para adjudicación directa por el trámite de emergencia. No, el trámite de emergencia dice que lo que sea emergente hay que hacerlo, pero si se puede de alguna manera algunos trámites ordinarios hacerlo, hay que hacerlo. Digo, esto puede esperar, ¿nos da tiempo a sacarlo simplemente en el periódico para que alguien más se pueda...? Pero hombre, si eso daría tiempo, vamos a hacerlo. ¿Cuál fue el resultado de eso que yo obligué? ¿Cuáles son los contratos de colaboración público-privada en el libro verde, no? Pues tiene que ser un contrato de duración de largo plazo, de alto valor, de complejidad técnica, económica, jurídica. Ahora también hablaremos sobre eso, implicando la cooperación del socio público-privado en diferentes aspectos del proyecto, que comprende la construcción, en fin, una serie de aspectos, incluso después el mantenimiento de los servicios no propiamente sanitarios, pero incluso el dictamen del Tribunal Central de Asturias, creo que es, administrativo, viene a decir, no, y si también fueran los servicios sanitarios también sería correcto y también sería legal, si lo abordara, ¿no? Bueno, entonces, importante papel del socio privado que participa en diferentes etapas, proyectos, diseño, realización, ejecución, financiación, y el socio público se concentra en definir objetivos a alcanzar en materia de interés público y garantizar el control de los objetivos. No se prevé ningún régimen específico comunitario y no hay una directiva ad hoc que englobe toda fórmula de colaboración público-privada. Por tanto, solo se exige cumplimientos, principios y normas de los tratados, etc. El régimen que se le aplique a la selección del socio privado depende de la relación contractual que establezca. O sea, si es un contrato de gestión de servicios, pues puede ser a través de concursos
El carácter oneroso del contrato no conlleva necesariamente el pago directo de un precio por parte del socio público, sino que puede tratarse de cualquier otra forma de contraprestación, por ejemplo, las tarifas que paguen los usuarios. Ahí se distingue en la colaboración pública-privada contractual el modelo de concesión, que es el que se caracteriza por un vínculo directo entre el socio privado y el usuario final. El socio privado presta un servicio a la población en lugar del socio público, pero se remunera por cánones abonados por los usuarios y, en su caso, subvención. Y también esta es la fórmula más parecida a la británica, que es gestionar la infraestructura para la administración pública. Por ejemplo, un colegio, un hospital, un centro penitenciario o una infraestructura de transporte. El pago es mediante pagos periódicos realizados por el socio público. Puede ser fijo o variable según disponibilidad o frecuentación de la obra. Eso, por ejemplo, en el caso de la autopista está muy claro, pero en los demás sitios, pues realmente el riesgo para el contratista es muy mínimo. Si tú lo que haces un colegio para la administración y tal, y luego lo cobras, pues no tiene mucho riesgo. Pero si la autopista va en función del número de coches, de todo esto, pues claro, varía. En el caso de contrato público, la adjudicación que se realiza a través del contrato público, pues debe recurrir normalmente al procedimiento abierto o restringido y excepcionalmente al negociado o al diálogo competitivo cuando los contratos son particularmente complejos, no solo porque sea colaboración público-privada. Otra de las cuestiones que plantea el libro verde es la posibilidad de que se produzcan estos contratos a iniciativa de los particulares, que no sea a iniciativa de la administración. El éxito de una operación de contrato público-privado pues depende de que sea la normativa contractual que esté adecuada y que esté completa. Luego veremos, por ejemplo, los problemas que tiene el contrato de colaboración público-privada específico, que tiene una serie de problemas que hace que se acuda más a las fórmulas distintas. Nosotros, por ejemplo, ahora lo veréis, pero al contrato para una remodelación que vamos a hacer en el mercado de la Merced hemos acudido al de concesión de obra pública. Y eso es lo que ocurre, que la mayoría de las entidades locales acuden a los contratos clásicos, a los contratos que ya tienen una regulación más completa. Por ejemplo, por adelantar algo del contrato de colaboración público-privada. El contrato de colaboración público-privada tiene una cierta indefinición de regulación jurídica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el objetivo más importante lo constituye la obra pública, pues el régimen jurídico es de obra pública. O sea que absorbe el régimen jurídico de su prestación principal.